Bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Gastón Cruz, trabajo como Solution Architect de Slalom. Eh, Soy MVP de Data Platform hace unos 3 años. Y bueno, la idea de este webinar es contar algunas experiencias en cuanto a mediciones de productividad de equipos de desarrollo utilizando Data Flows de Power BI y Azure DevOps desde su interfaz, desde su API y conectándonos para obtener información y para poder generar métricas a partir de diferentes actividades que se van generando en equipos de desarrollo. En mi caso, bueno, pueden encontrarme tanto vía Twitter, mi hashtag es Gastón F. Cruz, pueden encontrarme en redes sociales, también pueden escribirme a gastoncruz@outlook.com. Y bueno, dicho esto, vamos a comenzar con el webinar del día de hoy, mostrando primero una introducción a lo que son los diferentes componentes que vamos a poder utilizar dentro de lo que es Power BI por un lado y Azure DevOps por otro. Prosiguiendo con la presentación, vamos a entrar en algunos temas que tienen que ver con conceptos de métricas ágiles, ¿no? El caso de uno a veces piensa, bueno, ¿cuál es el sentido de realizar mediciones? ¿Qué tipo de métricas podemos revisar, podemos analizar? ¿En qué nos puede beneficiar de alguna manera tener estas métricas en nuestro equipo? ¿Y cuál sería el concepto, cuáles serían las acciones a partir de realizar estas mediciones? Algunos de los casos que vamos a ir viendo de qué es lo que se puede medir, qué es lo que normalmente se mide en diferentes equipos de desarrollo, obviamente esto va a quedar un poco en el concepto de qué es lo que cada cliente o cada empresa busca obtener como información desde sus equipos de desarrollo, y va a depender un poco también de los ambientes, de los repositorios, de cómo se implemente Azure DevOps en diferentes casuísticas. En este caso, algunos conceptos que se pueden llegar a medir y que son típicos en una empresa de desarrollo son las tasas de fallas en producción, tiempo medio de recuperación, frecuencia de despliegue, tiempo completo de entrega, tiempo desde desarrollo hasta entrega. Estos son algunos ejemplos de qué mediciones podemos llegar a realizar en equipos de desarrollo. Bueno, sin duda es importante comentar de que la plataforma Azure DevOps nos provee con la capacidad de alguna manera crearnos una cuenta. Tenemos casuísticas donde los costos son mínimos, desde gratis hasta costos mínimos en cuanto a la implementación de Azure DevOps. Les dejo por aquí la página de Azure DevOps para que puedan interiorizarse un poquito más en cómo crear una cuenta, cómo implementar el ambiente, cómo generar desde repositorios, desde branches, cómo implementar DevOps en cada caso en particular. Y a partir de esto, bueno, se generan muchísimas, de alguna forma, información que va surgiendo a partir de que los equipos de desarrollo empiezan a utilizar el entorno de DevOps como entorno de desarrollo diario. Y en nuestro caso, por otro lado, lo que estamos viendo y nuestro concepto el día de hoy tiene que ver con cómo, de alguna manera, Power BI se involucra en esta capacidad de realizar reportes o análisis o obtener información de alguna manera desde Azure DevOps para generar este tipo de métricas. Y por ahí aparece un concepto que es bastante nuevo, por así decirlo. No hace mucho que entró en lo que sería General Availability o entrada a producción, y este concepto es el concepto de Power BI Data Flows, que viene de la mano de alguna manera proveer una herramienta de extracción, transformación y carga de datos para el usuario de negocio, y pensado mucho más al usuario de negocio, que tiene que ver con poder conectarse a diferentes sistemas
extraer información, manipularla, limpiarla, transformarla y de alguna manera también conectándose a diferentes orígenes de datos para obtener un modelo de datos. Y por ahí es que empieza a surgir esta de alguna forma necesidad de brindarle al negocio la oportunidad de ir generando su propio modelo extrayendo información de diferentes orígenes de datos. Por ahí, una pregunta que generalmente surge en charlas, en conferencias en las que he estado y en grupos de usuarios, ¿cómo comparamos Dataflows con SQL Integration Services o Azure Data Factory? Y bueno, como comentaba antes, es un sistema que de alguna manera no vino a suplantar lo que es Integration Services o Azure Data Factory, sino que va por un carril un poco más distanciado o independiente, en el cual lo que estamos haciendo es enfocándonos a otro público, a otro target, que es el target más de negocio que un target mucho más específico de ingeniería de datos o de arquitectura de información. Esa es una gran diferencia y las acciones que se pueden hacer en Dataflows quizá no tienen el mismo concepto detrás, ni técnico ni de negocio, que lo tienen las otras herramientas que están mucho más enfocadas a ingeniería de datos. Lo que estamos mostrando en este slide en particular es cómo podemos generar lo que se denominan entidades. Entonces, por ahí lo que vamos a hacer, y para que esto justamente tenga un concepto bien práctico de alguna manera, nos vamos a quedar congelados aquí en la pantalla de la presentación, pero vamos a ir mostrando en vivo dónde y cómo se van generando estas entidades. En este caso, la conexión se hizo a través de la API de Azure DevOps, donde tenemos reportados bugs de nuestra aplicación o nuestro aplicativo, nuestra solución, fueron reportadas fallas, fueron reportadas historias de usuarios, fueron reportados épicas. Entonces lo que vamos a hacer es primero ver cómo nos conectamos a Azure DevOps, algo que quizá en un nivel de entrada o para el usuario que se inicia en Power BI, recordemos que tenemos la herramienta Power BI Desktop, que el usuario la debe descargar desde el sitio de powerbi.com, y en este caso, y es importante remarcarlo, no estamos necesitando esa herramienta de escritorio para utilizar Power BI Dataflows, porque Dataflows lo que viene de la mano es directamente utilizando el servicio nube de Power BI. Y eso es importante comentarlo porque para el usuario de negocio no requiere la instalación de ningún tipo de herramienta en su ordenador de escritorio, sino que simplemente teniendo una cuenta de Power BI, el usuario se loguea a la plataforma powerbi.com con sus credenciales, su contraseña de acceso, y directamente en su entorno de Power BI como servicio nube puede crear su propio Dataflow y conectarse a estos orígenes de datos que estamos comentando. Entonces, sin ir muy lejos y pasando justamente a la pantalla de el servicio, donde aquí tengo la conexión hecha al servicio, yo dentro del servicio puedo crear, en este caso tengo creado ya un Dataflow. Lo que puedo hacer es crearme un Dataflow directamente desde aquí, y como podemos ver, podemos definir entidades, podemos linkear entidades desde otros Dataflow, o un concepto muy importante que hoy en día empieza a tomar mucho más sentido es la integración en un Common Data Model. El Common Data Model va a utilizar un Azure Data Lake Storage, y ese Azure Data Lake Storage puede ser generado a través de Power BI, o podemos tener nuestro propio Azure Data Lake Storage en nuestra propia suscripción de Azure, y desde esa manera podemos linkear a un modelo en común que de alguna manera, y ahí empieza el sentido de lo que es hoy en día Power Platform, denominada Power Platform porque tenemos
Power Apps, tenemos Microsoft Flow, tenemos Power BI, tenemos Dynamics 365 y el día de mañana, y esto es parte del roadmap que hoy en día tiene Microsoft, vamos a poder tener un modelo común de datos, vamos a poder realizar ese linking entre diferentes sistemas. Podríamos tener una aplicación de Power Apps, podríamos tener Dynamics 365 en todos sus sabores y poder combinar toda esa información en un único modelo que capte la información y después poder reportear con Power BI a partir de esa información en un modelo de datos en común, y este es el concepto principal del Common Data Model. En este caso, si nosotros quisiéramos crear un nuevo data flow, creamos una nueva entidad y ahí vamos a tener todo este tema de conceptos en los cuales podemos conectarnos a un sinnúmero de orígenes de datos, y ahí podemos ir viendo que podemos tener diferentes orígenes de datos de los cuales podemos llegar a crear un data flow con orígenes que pueden ser on-premises, de mi empresa en particular, pueden ser orígenes en nube, podemos tener sistemas legados, como el caso de Salesforce, como el caso de Vertica, como el caso de Teradata, como el caso de Sybase, de Oracle, IBM DB2, y podemos tener casos también nube, como el caso de Azure SQL Database, y podemos combinar, y eso es lo más importante también aquí, y se repite el concepto en lo que es el origen de Power BI, que también la consigna bien interesante es combinar orígenes de datos. Entonces, nuestro Data Flow lo que va a hacer es captar información. En nuestro caso en particular, vamos a captar información a partir de una conexión a la API de Azure DevOps. Entonces, repito de que si nosotros buscamos Azure DevOps, vamos a rápidamente poder ingresar en la página de Azure DevOps y vamos a poder ver de que desde aquí podemos loguearnos, crearnos una cuenta, podemos linkear a Azure DevOps a nuestro repositorio GitHub, y desde aquí tenemos los conceptos más importantes de Azure DevOps, ¿no? El dashboard, el pipeline de conexión y automatización de publicaciones en diferentes entornos, creación de repositorios, de artefactos, planes de testing, y muchos templates que podemos llegar a utilizar. Es muy bueno ver la documentación que tenemos aquí de Azure DevOps, el sistema de costos de Azure DevOps. Como podemos ver, para individuos tenemos entornos totalmente gratuitos, y para el caso de empresas empiezan con un plan que pueden ir escalando, y como siempre lo bueno y importante comentar de que uno puede arrancar con un concepto totalmente gratuito de DevOps. Es un cambio cultural bien importante el hecho de implementar DevOps en una compañía, y hoy en día es un requisito bien importante, y cada vez se va dando más el concepto del ingeniero de DevOps en diferentes compañías. Y por otro lado, algo bastante reciente, no hace tanto que surgió, tenemos también una opción de Azure DevOps Server que puede ser instalada totalmente on-premises en nuestra compañía. Volviendo a lo que es el Data Flow de Power BI, podemos ver de que, y en este caso voy a mostrar nuestro Data Flow que tenemos generado, una vez que ya tenemos implementadas diferentes entidades. En este caso, las entidades se conectan al entorno de DevOps, y como podemos ver, y si ingresamos a una de estas entidades para editar la entidad, vamos a poder ver de que de alguna manera esta pantalla, para los que conocen Power BI en su versión de escritorio, va a resultar muy parecida, porque esta es la misma pantalla, o prácticamente la misma pantalla, de lo que es el editor de Power Query de Power BI. Entonces, todo lo que nosotros hacemos
y todo lo que modelamos en la versión Power BI Desktop puede ser de alguna manera transportado o modelado de la misma manera, todo el tema de limpieza, extracción, eliminar columnas, eliminar filas, transformar tablas de diferentes entidades una vez que las extrajimos hacia Power BI, esto prácticamente se repite como concepto en el Data Flow, en el servicio nube de Power BI. Entonces, como podemos ver a la izquierda, tenemos conceptos como, por ejemplo, manejar los parámetros de conexión, crearnos funciones dentro de Dataflow, y lo más común es que generamos tablas dentro de nuestro flujo de datos. Como podemos ver, en cada uno de estos conceptos podemos dar clic y conectarnos y ver cómo está armado esa entidad o ese concepto detrás del Dataflow. Con el botón derecho tenemos la opción de editor avanzado, donde podemos recorrer el código M que estamos utilizando para generar esa entidad. En este caso, por ejemplo, estamos viendo el concepto de la entidad, que es una función que va a recorrer los builds de nuestro entorno de Azure DevOps. Como podemos ver, estamos utilizando una conexión a una Web API de Azure DevOps. Estamos utilizando un concepto que es un camino relativo, utilizando el parámetro, en este caso el parámetro de la organización. Esto sirve para poder parametrizar de alguna forma la función y que nos sirva de ejemplo para cualquier tipo de organización que esté utilizando DevOps y no solamente un caso particular. Y en este caso además estamos utilizando como medida de seguridad un header que de alguna manera lo que hace es pasar un token de autenticación contra la API de Azure DevOps para poder autenticarse de manera segura y extraer la información desde DevOps de manera segura. Entonces, lo que estamos logrando en este concepto es, en este punto en particular estamos creando una función, la función que me va a recorrer todos los builds que existen en Azure DevOps. En este caso, la tabla de builds lo que está haciendo es extrayendo todos los builds, recorriendo a través de esa función, que a su vez toma los parámetros de la organización y de los proyectos de esa organización en particular. Entonces, si podemos ver aquí, estamos extrayendo toda la información de todos los build numbers, con todos los resultados, con las fechas, con el código de versión, con la prioridad, con la razón, con el tipo de build, lo estamos obteniendo directamente desde la API de Azure DevOps. Si damos botón derecho aquí y nuevamente vamos al editor avanzado, vamos a ver de que lo que estamos haciendo con este código M, y este código M, y ese es un tema bien interesante a resaltar, este código M perfectamente lo podríamos haber generado en nuestra versión de Power BI de escritorio y haber simplemente copiado en el editor avanzado de nuestra versión de escritorio para aquí y va a funcionar perfectamente. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo a través de Dataflow? Que de alguna manera estoy construyendo ese modelo de datos directamente en el servicio nube. Estamos extrayendo toda la información, estamos autenticando contra DevOps directamente utilizando el servicio nube de Power BI como es Dataflow. Una vez que este servicio es utilizado, con este servicio Dataflow generamos el modelo de datos y ese modelo puede ser consumido directamente desde Power BI. O sea que cuando abrimos una versión de Power BI escritorio y le decimos que queremos obtener datos, en el obtener datos podemos también decirle que consuma datos desde un modelo generado en Dataflows en el servicio de Power BI. Entonces, una vez que nosotros, y esto vamos a ver justamente los conceptos que tenemos detrás y que tienen que ver con, una vez que tenemos el Dataflow creado, y este es nuestro Dataflow generado en esta pantalla, el Dataflow nos va a permitir, obviamente, tener un dataset vinculado, un modelo de datos de las métricas, y a través de ese modelo de datos nosotros podemos directamente desde aquí, desde la acción,
crear un reporte. Entonces podemos decirle, bueno, generemos un reporte a partir del modelo de datos y ese modelo de datos me va a dar todas las entidades, y acá estamos viendo a la derecha, todas las entidades que nosotros fuimos captando en nuestro data flow, y de alguna manera desde aquí podemos decir, bueno, queremos, por ejemplo, evaluar los work items y ver cuántos son los work items que fuimos generando en nuestro entorno. Entonces, desde aquí podemos ir estudiando toda la información que tenemos en el data flow, y obviamente en el caso nuestro que tenemos determinados reportes ya generados, vamos a mostrar algunos de los reportes generados. Y ahí vamos a ver que estamos extrayendo información desde lo que es el flujo de información que se extrae en forma automática a medida que se van generando diferentes artefactos en Azure DevOps, mostrándolos en Power BI. O sea que cada vez que, por ejemplo, en este caso lo que se denomina tasa de fallas en producción, lo que estamos logrando ver es cada vez que un bug se reporta por parte de un cliente y de nuestra solución, ese bug va a pasar a producción una vez que se haga un fix y que se pruebe, se testee, se realice testing unitario y se pasen a producción. Acá lo que estamos haciendo es contando en un periodo de fechas determinado cuántos fueron los bugs que fueron reportados y fueron pasados a producción de un repositorio determinado y en un periodo de fecha determinado. Aquí, por ejemplo, tenemos una métrica en el cuadrante inferior izquierdo que nos muestra, bueno, en febrero fueron reportados 3 bugs y fueron pasados a producción 3 bugs en ese periodo de fechas. En marzo fueron 4 los bugs que fueron puestos en producción y tenemos un promedio de bugs puestos en producción en el periodo que fuimos seleccionando y la cantidad máxima de bugs y la cantidad mínima de bugs. Tenemos otras métricas como pueden ser, en este caso, el tiempo medio de recuperación. Como podemos ver a la derecha, tenemos también el detalle, ¿no?, de cuáles fueron los bugs y el link para ir directamente al entorno de Azure DevOps y poder ver cuál fue el bug reportado, cuál fue el detalle del bug y ver todo el análisis de lo que implicó ese bug. En este caso, en esta métrica, lo que estamos viendo es la cantidad de horas que tomó al equipo de desarrollo corregir o desplegar esa corrección de ese bug en producción. O sea que podemos ir viendo cada bug, el tiempo medio que toma entre que se reporta y se da el paso a producción, y tenemos también un promedio en los últimos meses, en febrero cuál fue el promedio de horas y en marzo el promedio de horas de lo que llevaron los bugs reportados en pasarse al entorno productivo. Como otras métricas que podemos tomar y conceptos que uno va viendo que se utilizan en las mediciones de métricas ágiles, estamos viendo acá la cantidad de despliegues. Entonces podemos ver, bueno, en producción cuántos despliegues se realizaron en ese periodo que estamos seleccionando, en el entorno de desarrollo, en el entorno de testing. Entonces podemos ver para cada uno de los ambientes la frecuencia de despliegue que tenemos en cada uno de esos periodos que estamos seleccionando en este caso particular. Otra de las métricas que podemos, y repetimos que esto lo que está haciendo es utilizando el servicio nube de Dataflow para extraer la información, generar el modelo de datos. O sea, el Dataflow lo que hace es conectarse al entorno de Azure DevOps, autenticarse de manera segura, extraer la información. Estamos aplicando una tasa de refresco que justamente podemos hacerlo diariamente, mensualmente, una vez al día en determinado horario. Está refrescando la información y la está utilizando para generar el modelo de datos, para generar el dataset, y estos reportes están vinculándose directamente al modelo de datos para poder
de alguna manera darnos un aspecto visual de lo que está obteniéndose desde el entorno de Azure DevOps. En este caso, esta métrica de tiempo completo de entrega lo que está mostrando son historias de usuario y cuáles son las historias de usuarios que fueron generadas en el entorno, en el dashboard de DevOps, y cuántas historias de usuario, cuántos días demoramos en implementar en producción cada una de las historias de usuario generadas en nuestro backlog. ¿Ah? En nuestra última pestaña podemos ver de que lo que estamos reportando acá son los días que se demoró el equipo de desarrollo en implementar cada una de esas historias de usuario. O sea que esto es la medición de los días entre que se generó la historia de usuario y se entregó la historia de usuario en el ambiente de producción. ¿Ah? Volviendo a nuestra presentación y un poco para hacer un raconto de lo que estuvimos viendo, generamos entonces el data flow en el servicio nube de Power BI. Podríamos perfectamente generar, y acá estamos conectándonos a un único sistema que es Azure DevOps. Podríamos perfectamente conectarnos a un sistema como por ejemplo archivos de Excel, un archivo JSON, podríamos conectarnos a una web API, podríamos conectarnos a diferentes orígenes y combinar estas entidades en nuestro data flow en Power BI y generar con el conjunto de entidades un único modelo de datos. Bueno, acá lo que fuimos mostrando, ¿no? Que teníamos y podemos organizar la información en nuestro data flow en parámetros, en funciones, en tablas. Podemos acceder al editor avanzado para ver el lenguaje M. Si nos queda más cómodo, incluso este lenguaje M podríamos llevarlo a la herramienta de Power BI Escritorio, analizarlo allí, poder limpiar ese lenguaje M directamente en Power BI Desktop y simplemente copiar y pegar nuevamente desde nuestra versión de Power BI Desktop a esta pantalla del servicio nube, y todo lo que hagamos en Power BI desde la herramienta Desktop puede ser pegado en cuanto al código de Power Query hacia el servicio de Power BI. Estas fueron algunas de las métricas de agilidad que fuimos mostrando en nuestro análisis. Tiempos medios de recuperación, estos son simplemente ejemplos, hay muchísima información que nos despliega la API de Azure DevOps que puede ser utilizada para generar reportes a partir de allí. Estos son simplemente ejemplos de qué información puede llegar a resultar interesante para nuestra audiencia y para nuestro cliente y para el caso particular de soluciones de desarrollo que querramos analizar de esta manera. Eso es un poco todo lo que queríamos mostrar el día de hoy. Muchas gracias por haber participado de este webinar, por poder tener esta instancia. Me pueden encontrar, como dije, en Twitter con @GastónFCruz. Me pueden escribir a mi correo electrónico gastoncruz@outlook.com. Soy muy asiduo de comunidades de Power BI, comunidades de plataforma de datos. Me gusta muchísimo compartir experiencias con la comunidad. Espero poder seguir haciéndolo. Y muchas gracias a Microsoft por la invitación de participar en este webinar, y ha sido un gusto para mí poder contar con esta experiencia.